Bien, vamos a continuar. Bien, aquí vamos a ver las fallas comunes en la red. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tipos de problemas que nos generan a veces en el trabajo, pues algún tipo de frustración, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste, cómo solucionarla. ¿Sí? Entonces, las fallas, por aquí, ¿nos puedes apoyar, Jonathan? Sí, fallas comunes en la red. Una red lenta es un problema serio. Usuarios disgustados, ralentización en el trabajo, sobrecarga de trabajo para el departamento de computación, etc. Muchas veces al enfrentarnos a estas situaciones pensamos que hay un extraño y complejo problema que afecta a nuestra red. Más suele no ser así y muchas veces se puede lograr una mejora significativa solo con revisar las cosas más básicas. Bien, gracias. Así es. Entonces, de estas fallas, vamos a ver que no son tan complicadas, ¿okay?, de solucionar. Son muy rápidas, como las que vimos en la clase anterior, que son fáciles de solucionar o de encontrar. ¿Okay? Bien, la número 1 son los conflictos con las direcciones IP. Aquí nosotros tenemos que checar, aquí es cuando entramos a checar la configuración. Por ejemplo, nos dice en el solucionador dirección IP inválida, por ejemplo, o duplicada. ¿Okay? Entonces, este conflicto sucede cuando dos equipos tienen la misma dirección IP. Igual, esto sucede con las impresoras. Les había comentado que hay impresoras que le colocamos nosotros una dirección IP y esa dirección IP es estática, es decir, no cambia, siempre es la misma. Por ejemplo, 192.168.1.90, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre se mantiene esa, pero viene un equipo y quiere agarrar esa dirección IP, obtiene esa misma dirección IP y entonces ahí es donde viene este conflicto de direcciones IP. Y este conflicto es el más común cuando, por ejemplo, todos o algunos equipos tienen una dirección IP estática, es decir, que no se mueve. Y, por ejemplo, los otros equipos tienen DHCP. ¿Qué es eso? Las direcciones que son cambiantes, ¿ok? Que lo asigna el equipo, ¿okay? Conforme lo vayan encendiendo. Por ejemplo, el que encienda su equipo el día temprano, pues ya tiene, ¡pum!, o sea, le asigna una dirección IP, ya sea proporcionada por el switch o el router. ¿Okay? Y esta va variando, ¿okay? Aunque técnicamente hay muchos equipos cuando ya tienen DHCP que su dirección IP no varía mucho, siempre lo mantiene, ¿okay? Se vuelve, digamos, que inteligente en esa parte. Entonces, los servicios DHCP en general poseen sistema que les ayuda a prevenir que asignen una IP repetida a un equipo en la red. Sin embargo, ocasionalmente puede ocurrir que dos equipos tengan la misma dirección IP, ya que uno de ellos puede estar configurado estáticamente, que es lo que les decía, que tienen la misma dirección. De hecho, se conoce como IP duplicada. ¿Okay? Entonces, es como una dirección, no pueden en este caso haber dos lugares iguales. ¿Y qué sería, por ejemplo, aquí? Digamos, nuestra huella digital, ¿no? Es un ejemplo. No hay otra persona que tenga la misma huella, de cierta forma.
por nuestra dirección, ¿ok? De nuestras casas. Por ejemplo, aquí la problemática es que, por ejemplo, las direcciones son los nombres de estos equipos, ¿ok? Bueno, de número 2 tenemos ahora las fallas en el switch o router, ¿ok? Por ejemplo, si ya vimos que tenemos una dirección IP bien, ahora si mantenemos el mismo problema, pues vamos al paso 2, que son las fallas en los switch o routers que tengamos. Bueno, cuando los problemas de conectividad son locales, el problema puede solucionarse reiniciando el switch. Es algo común. Por ahí muchos se ríen de que dile al ingeniero de sistemas que hace, dile que lo reinicie. Técnicamente a veces sí funciona. Entonces reiniciando a veces el equipo o apagándolo y volviéndolo a encender, digamos que empieza a hacer los procesos nuevamente. En dado caso que a veces es como una persona, de tanto que nos estamos pensando algo, llegamos el momento en que nos sentimos como saturados. Entonces lo mismo pasa con los aparatos. Imagínense que todo está procesando toda la información y entonces estos dispositivos, pues si no son muy profesionales, pues tienden a fallar y entonces hay que reiniciarlo para que funcione de nuevo. ¿Qué es lo que hace mucha gente, por ejemplo, con su modem de Telmex? Por ejemplo, cuando no tienen internet, lo apagan y lo vuelven a encender. Y a veces realmente sí funciona y hay veces que no, porque no depende de ese problema, sino es otro. Entonces, bueno, si estos problemas se repiten frecuentemente, es necesario revisar la calidad de nuestra fuente de energía, es decir, si está fluyendo la energía bien al dispositivo, si no tengo algún fallo en la parte donde lo estoy conectando, ¿okay? Si su cable no está, por ejemplo, a veces que lo tenemos mal conectado y a veces se va rompiendo esta parte del cable, entonces ya no hace contacto bien. Ahí podemos cambiarle el cable. Entonces hay que verificar que su cable de energía o su fuente esté correcto, esté funcionando bien. Entonces, por ahí los cambios del suministro eléctrico pueden provocar equipos pegados e incluso daños en nuestros routers. ¿Okay? Es importante igual no tener los equipos muy pegados porque a veces algún equipo puede generar un tipo de estática y perjudicar al otro. O incluso, por ahí, después de todas estas verificaciones, sería bueno probar con otro switch, ya que quizás el que tienes esté dañado. ¿Okay? Igual a veces suele pasar. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, les he dicho que he estado en el campo laboral y ha pasado que switch apenas recién salidos, ¿sí? Nuevos, lo colocas y trabaja bien quizás una hora y luego se cae la red. ¿Y esto a qué se debe? El equipo pues tiene alguna falla interna. Entonces, lo que hacemos ahí pues obviamente es cambiarlo. ¿Okay? Cambiarle primero su cable para ver si no es el cable de energía que está fallando. Y si sigue el mismo problema, ya se cambia. ¿Okay? Bien. Ahora, las otras fallas, que esto es, digamos, como más problemático por parte de nosotros, es conectar a equipos desordenadamente. Por ahí veíamos que es bueno realizar un etiquetado para identificar nuestros cables y el trabajar ordenadamente, es decir, ir que cada cable siga una línea. ¿Sí? Por ahí pueden utilizar qué herramientas, un cincho para que estén los cables bien ordenados y parejos, ¿sí? Para que no se vea como el de la fotografía, ¿sí?
por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha llegado a algún lugar y ve los cables así. Entonces, eso, una, se ve mal, y lo otro es que no trabaja muy bien una red así. ¿Por qué? Todos los cables pegados, hay algunos que ni siquiera llegan bien, y entonces ahí empiezan a fallar, ¿okay? Ya no tienen algunas conexiones, o por ejemplo que ya se estiró alguno, o no sabemos de qué cable es de tal equipo, y entonces ahí buscarle una solución es más complicado porque no sabemos ni qué equipo está conectado en el switch, con el router. Entonces es importante ser ordenados en esta parte, acomodar los cables, aunque no tengamos una buena infraestructura, nosotros nos encargamos, aunque sea sencillito, realizar que todo vaya parejito y llegue bien al lugar. Bueno, la necesidad de conectividad suele crecer demasiado rápido y esto provoca que se terminen conectando equipos simplemente al switch más cercano o conectar un switch al switch más cercano y así infinitamente. Es decir, conéctalo aquí, lo conecto acá porque se me hace más fácil. A veces sí, pero tenemos que tener un control de cómo y para qué lo vamos a conectar ahí. Cuando esto ocurre, los datos deben de recorrer largas distancias antes de llegar a su destino. Por ejemplo, imagínense que estamos en una empresa y mi base de control está, por ejemplo, en el primer piso. ¿Cuánto tiene que recorrer, digamos, si tengo un equipo conectado en el quinto piso? La distancia de, de eso también tiene mucho que ver. ¿Okay? Por ejemplo, en que, en que camine la información en ese canal, por ejemplo, igual puede crear que se vea como mi red lenta, pero realmente no lo está. Es simplemente que está recorriendo todo ese canal o ese destino de información. Bien. Otra falla son las tarjetas de red que son defectuosas o, por ejemplo, que ya tienen mucho tiempo en uso y estas fallan. ¿Por qué? Ya tienen polvo, no se metió bien su conector. ¿Okay? Estos, si no se mete o introduce bien, podemos romper algunos de los pines que se encuentran aquí. Ya no sirve nuestra tarjeta. O a veces movieron el equipo y se desconectó tantito de esta parte de la tarjeta madre del equipo. Entonces, pues podemos abrir y ver si está bien insertada nuestra tarjeta. Y ahora sí verificar. Estos equipos tienen, por ejemplo, dos foquitos, uno aquí y otro aquí, que nos indica si tiene conexión a veces. Si vemos que esos foquitos están encendidos, significa que tal vez nuestro cable está muy bien y tenemos problemas en la configuración del equipo nada más. Estas tarjetas de red, igual cuando tienen mucho tiempo, igual se dañan. O si le entró algo, por ejemplo, alguna arañita y se coló aquí en esta parte, igual perjudica la tarjeta que falle. Bueno, un problema común en la presencia de este tipo de fallas cuando un equipo produce errores esporádicos o intermitentes, sobre todo cuando están relacionados con una estación de trabajo en particular. Una manera muy fácil de verificar el funcionamiento de nuestra tarjeta es presentar atención al LED verde o blanco. Ok, hay veces que es verde y naranja, okay, que viene de cada uno de ellas, que debe parpadear o permanecer encendida. Si no, debemos verificar que el cable esté conectado correctamente y en buenas condiciones, que es lo que les decía. Si no parpadea o algo así, pues no tiene
una buena conexión. Y bien, ahora la falla más común es la insuficiente ancho de banda. ¿Quién nos apoya aquí? Insuficiente ancho de banda. Puede ocurrir que simplemente el ancho de banda que tenemos no abastece todas las exigencias de la red. Puede ser de manera local como de internet. Es bueno invertir en nuestra red de comunicaciones. Un cable Cat 5E puede ser muy poco si las exigencias son muy altas. Tenemos cable Cat 6 o incluso Cat 7 que se pueden utilizar en la red. También nuestro ancho de la banda en la red local puede estar afectada por la calidad de nuestros switch o routers. Muy bien, Laura. Así es. Por ahí recuerdan que hablamos de las categorías del cable UTP o FTP. La categoría, ¿por qué? Si recuerdan, por ahí vimos las características que conforman a las categorías, por ejemplo, 5E a la 7. Es, por ejemplo, la velocidad de transmisión, la distancia que recorre. Entonces, por ahí vimos que entre mayor sea la categoría, mayor es el ancho de banda que ellos tienen, ¿sí? O mayor información fluye sobre ellos, ¿sí? Pueden pasar sobre estos canales. Entonces aquí, pues uno, checar ese tipo de cable que estamos utilizando. Otro, ver los equipos que estamos utilizando, tanto los switch como los routers, qué velocidad pueden soportar de trabajo. Por ahí, todos los switch cuando los compramos o routers, ahí nos indica cuánto es su soporte. Es bueno checar esa parte. Las características de un equipo que se vaya a instalar, ¿por qué? Para ver si va a soportar la red que vamos a realizar, no. Igual, hay muchas veces que nosotros compramos un switch muy poderoso, pero realmente no lo utilizamos, ¿sí? Porque nada más lo queremos para algo básico. Bien, otra falla común en la red son los errores DNS. ¿Sí? Básicamente los servidores DNS nos apoyan a resolver nombres para acceder a algunas páginas, en este caso a Google. Después de escribirlo en nuestro navegador, el sistema lo resuelve y luego vemos la página en nuestro navegador. Puede darse en el caso que Windows nos informe que tenemos acceso a Internet, más al intentar acceder a alguna página, nos marca un error, ¿ok? Y nos dice verifica tu DNS. Ese es un problema igual común. Por ejemplo, este surge más en la falla de Telmex. Cuando Telmex, por ejemplo, no hay Internet, nos dice que hay un error en el DNS. Por ejemplo, nuestro equipo a veces nos marca que tenemos Internet. ¿Por qué no sale? Se debe a esta parte, el DNS. ¿Sí? Por ahí les había mencionado que a veces le configuramos alguno que es 8888 y en la parte de abajo 8844. Que es el que utilizan para esta parte de que accede a Internet. Hay veces que colocándole esos, accedemos y si no podemos acceder, entonces ya hay un problema ahí con el que nos está proporcionando el DNS, que es ya sea el modem, el router. ¿Sí? Por ahí podemos igual solucionarlo aquí en el equipo. Bien, otra falla son las infecciones spyware. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, es como para empresas ¿sí? Que están trabajando en ámbitos, por ejemplo, en ayuntamientos o en algún corporativo. Este tipo de problemas sí es más común. ¿Sí?
Porque es esencia, un virus de este tipo transmite información de nuestro ordenador a una entidad externa, ¿ok? Es decir, está ocupando la red para extraer nuestra información. Es por eso que muchas veces se ve saturada. No es porque estemos nosotros trabajando algo, sino porque en la red está sacando nuestra información. Y acuérdense que el flujo de información, pues, ocupa espacio, ancho de banda, toda esta parte. Esto podría saturar nuestra red, ¿sí? Compartiendo nuestros datos sin que nosotros nos demos cuenta de que está pasando esto. Y para ello se instala en los equipos un anti-spyware. Vamos a ver en la próxima clase cuáles pueden ustedes usar. Por ejemplo, por ahí, mencionándolo rápido, está Kaspersky. Kaspersky tiene un área especificada en esta parte que pueden ustedes utilizar, ¿okay? Para esos tipos de fallo. Bien, la otra son los virus. Ese punto clave, los virus pues son, a veces solamente dañan nuestros archivos, pero en este punto son clave las normas o políticas de la empresa en cuanto al uso de Internet. La disciplina puede ahorrarnos muchísimos problemas. ¿Por qué dice esto? Porque muchas veces tenemos Internet en nuestro equipo, pero nos dicen en la empresa, no lo utilices para esto. Y nosotros, por ejemplo, descargábamos alguna película, entrábamos a algunas páginas, y entonces ahí vienen estas pequeñas infecciones de virus. ¿Sí? Y ante la falla repentina nunca está de más un escaneo de virus cada terminal de la red, es decir, revisar nuestro equipo, porque a veces igual congestionan la parte de la red. No tanto que, por ejemplo, vemos lento el equipo, sino que a veces igual no es nuestra red. Si les digo, es el equipo que está así. Bien. Y la otra falla común en la red son las demasiadas aplicaciones que operan sobre la red, ¿ok? Por ejemplo, que nosotros estemos utilizando varias aplicaciones en nuestro equipo que estén solicitando acceso a Internet. ¿Sí? Entonces, eso igual hace que nosotros veamos la red lenta. Por ejemplo, que abramos varias páginas o pestañas, por ejemplo, 5, 6, y no solamente se alenta la red a veces así, sino también nuestro equipo. Por ejemplo, las aplicaciones P2P. Esas son aplicaciones que no necesitan ningún tipo de actualización, que siempre están funcionando, como cual, por ejemplo, nuestra localización, nuestro GPS. ¿Sí? Las computadoras lo tienen, igual los teléfonos, están así funcionando y actualizándose. Por ejemplo, algún software de música que tengamos ahí, está sonando, está consumiendo banda. Por ahí también si estamos viendo alguna película. Entonces, entre más cosas tengamos de aplicaciones, esto hace que se alente igual una red. ¿Okay? Porque a veces, supongamos, en una oficina, pongámonos que hay 5 equipos. Y en un equipo tienen abierto casi de todas las aplicaciones, videos, están viendo algo. Y de los 5 están haciendo lo mismo. Esto hace que se alente la red, porque todos están consumiendo del mismo lugar. Bien, ahora vamos a ver cómo solucionar los tipos de problemas, ¿ok? Para que nos dé una solución el software de Windows, entramos en esta parte y aquí, por ejemplo, tenemos esta, donde estamos conectados, en este caso estoy conectado a Wi-Fi, le doy clic derecho y aquí nos aparece la opción solucionar problemas. Eso lo podemos hacer en el equipo que esté fallando, ¿okay? Le damos clic y nos va a aparecer esta parte.
detectando problemas. ¿Okay? Y al final nos va a indicar cuál es el problema que nosotros tenemos en esa red. ¿Okay? Bien. Otra parte, podemos nosotros acceder aquí a panel de control. Le damos clic. Y aquí en el panel de control, nosotros en redes e internet entramos a centro de recursos. Y aquí es donde les digo que nosotros vemos, le doy clic y podemos ver la parte de la configuración, ¿ok? Es decir, aquí en detalles nos aparece, por ejemplo, si tenemos DHCP habilitado, cuál es nuestra dirección IP. Verificamos que esta sea nuestra dirección IP y que esta sea la que se esté manejando en esa institución, en ese segmento de red, ¿ok? Verificamos que estén bien los datos y si vemos que están así, ¿okay? Le damos cerrar y ya verificamos que está, obviamente, bien esta parte. Ahora, si yo veo que no, entro aquí a propiedades. Y aquí es donde dice Internet versión 4. Le doy propiedades. Y aquí, si tenemos un conflicto de IP, si es por conflicto, entonces vemos que aquí nos aparecen algunos datos, como la dirección IP. Y para que no tenga algún conflicto, le voy a dar obtener una dirección IP automáticamente, ¿sí? Que es la que les menciono de HCP. Igual aquí, si nuestro problema es el DNS, pues le doy obtener la dirección del servidor DNS automáticamente, es decir, que me lo proporcione, ya sea el router o el módem. Ya le damos a aceptar. Ya verificamos si tenemos internet, ¿ok? Igual aquí nos marca si tenemos internet en esa parte. Y si se dan cuenta, también nos marca la parte de la velocidad. ¿Okay? Entonces, esos son algunos. Pero les decía, si hay que restablecer la red, entonces nosotros debemos ir a esta parte, aquí en el botón, le doy aquí en configuración. En dado caso que ustedes no pueden acceder a la red, le doy aquí en red e internet. Y ahí es donde voy a hacer yo la parte de la restablecer. Aquí deslizo hacia abajo y aquí encuentro la opción restablecimiento de la red. Ojo, recuerden guardar la contraseña de su internet y también lo tengan ahí a la mano, porque les va a eliminar todo lo que tengan configurado de la red. Tal vez si instalaron algún controlador nuevo, se lo va a eliminar y le va a colocar el que tiene el equipo. Entonces, estos hacen como en último caso que no agarre y a veces funciona nuestra red, ¿ok? En esa parte. Si no funciona, pues ya tenemos problemas con nuestro adaptador, ¿ok? En este caso sea de Wi-Fi o la tarjeta de red, ¿ok? Entonces ya vimos aquí cómo podemos restablecer esta parte de nuestra red, ¿ok? Igual aquí en Wi-Fi pues encontramos en los cuales estamos conectados, ¿okay? Las propiedades y demás. Okay. Eso es porque, por ejemplo, tú me hablas de control y vamos a verificar, te lo voy a hacer aquí. Vamos a entrar aquí. Y le voy a poner speed. Es para analizar
la red. Iniciamos, pero técnicamente si tú me hablas de internet, por ejemplo de Telmex, hay que ver la distancia, que es lo que te decía. Ese cable, ellos lo conectan en una terminal, por ejemplo, a veces recorre hasta llegar a tu hogar, recorre, por ejemplo, 50 metros, 20 metros, entonces esa distancia te va quitando a ti algunas velocidades. Y por ejemplo, Telmex sí te dice que concretamente hasta 10 megabytes, hasta 10, no te los da los 10. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque varía la distancia, ese es uno, de donde esté la terminal. Por ejemplo, aquí ya nos indicó, ¿ven? ¿Cuánto tengo de descarga? Tengo 6.83 y aquí es de subida. La subida siempre es menor que la descarga. ¿Okay? Entonces, siempre va a variar esa parte de descarga. Igual porque si está muy saturada la red del internet, igual esto ocasiona esos problemas. Entonces, eso sí es uno, la distancia. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en esto ya nosotros no influimos. O sea, ya. Tú o cualquiera quien sale, no, porque influye el paquete que haya contratado la persona. Por ejemplo, si nosotros contratamos 10 para una empresa que tiene como 50 computadoras, no va a funcionar. Realmente, ¿por qué? Porque todos van a querer o están haciendo algo y se va a saturar, ya sea su modem o su red. ¿Por qué? Pongámosles que hay 6 equipos, ¿ok? Esos 6 equipos, digamos que uno le toca a cada computadora, ¿ok? Ajá. Y si uno se pone a ver películas, le roba más parte de descarga en megas. ¿Okay? Supongamos que el internet es como la parte de un balde de agua, ¿ok? Por ejemplo, ese balde tiene que 6.83. Por ejemplo, si todos empezamos, uno en la cocina a jalar agua, el otro en el baño y el otro en otra parte regando el patio, ahí se empieza a consumir esos megas. ¿Okay? Ok, entonces eso se vería como una... ¿Como una qué? ¿Se cortó por ahí? ¿Hola? Que entonces sería como una falla en la red, ¿no? O sea, por exceso de uso, pues. Sí, ahí es saturación de la red. Ok.